Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico sobre la serie Las Parábolas de Jesús que nos ocupa desde ya hace unos días, y hoy vamos a ver una parábola que se llama La viuda y el juez injusto. Así vamos a avanzar un poquito más en esta serie que juntamente con otras estamos desarrollando cada día para recibir el alimento espiritual que necesitamos. Para ver esta parábola nos vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Mientras los hermanos se conectan, ya hay algunos hermanos que se han conectado en este directo de Facebook, pues vamos a hacer una oración y así nos ponemos en las manos del Señor, le pedimos a Él la dirección y confiamos en sus manos que Él nos dirija, que nos lleve durante este tiempo que recibamos el alimento espiritual. Vamos a orar. Padre, estamos aquí otra vez preparados para tener este estudio bíblico y queremos pedirte que tú seas, Señor, el que nos esté llevando, guiando. Ayúdanos a entender tu palabra siempre, a recibir la verdad que viene de ti, a no ponerte condiciones ni ser duros, resistir a esa obra que tú estás haciendo en nosotros. Danos la sabiduría para poder entender, para vernos a nosotros mismos, ver las cosas que fallan en nuestra vida y dejarte que las cambies, y ver aquellas cosas en las que tú, Señor, quieres que estemos ahí sirviéndote. Ayúdanos para ser la iglesia de este tiempo que toca vivir, pero una iglesia que refleje la luz de Cristo en el mundo, en este mundo en tinieblas en el que nos encontramos. Guíanos y llévanos, Señor, danos la sabiduría para que todo lo que hagamos y digamos en esta tarde esté conforme a las Escrituras, conforme a tu verdad, que todo venga de ti, Señor. Te agradezco mucho por cada uno de mis hermanos con los que vamos a compartir este tiempo, y te pido que tú trates en sus vidas, que los llenes de bendición y que sigas, Señor, dándoles también cada día todo lo que necesiten. Te lo pedimos muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a estudiar las parábolas de Jesús y vamos a ver la parábola de la viuda y el juez injusto. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 18, leeremos el versículo del 1 al 8. Han escrito algunos hermanos en este chat en directo. Germán ha escrito: bendiciones a todos, dice Germán, y Benito, buenas tardes. Liliana, buenas tardes. Juan Bermudo dice: hola mi querida familia. Miriam, buenas noches. José María, buenas noches. Yoli y Gaby también han saludado, buenas noches, un abrazo. Carmen, bienvenidos a todos. Dios te bendiga. Ana Rita, Ana Karina, buenas tardes. Y Germán dice que hoy toca el estudio la parábola de los talentos. Bueno, vamos a ver la de la viuda y el juez injusto, Germán, porque como os dije en el día anterior, si estás siguiendo el orden de ese cuaderno que yo os compartí, no nos ceñimos directamente a ese cuaderno, porque ese cuaderno estaba diseñado para dar este estudio en 15 clases que creo que eran, porque lo compartí así en una iglesia en Cunit. Y nosotros aquí vamos a ver más parábolas. Algunas en el cuaderno estaban resumidas, al final del cuaderno estaban resumidas en bloques de 2 o 3 parábolas más cortas, pero nosotros lo vamos a hacer más amplio, vamos a ver más parábolas de las que están en el cuaderno. Entonces yo os decía, ese cuaderno os puede servir de guía. Ahí podéis anotar, la de los talentos hablaremos también de ella, pero más adelante. Entonces no seguimos el mismo orden, pero podéis tomar ahí notas en el cuaderno y os puede servir de guía en lo que vamos a estar viendo. Pero está ampliado, no es solo lo que vemos ahí, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver la viuda y el juez injusto. Lucas 18,
del 1 al 8. Si Germán le parece bien. Beatriz, buenas noches. Y Rosario, Paco, Tamara, buenas noches. Juan Vázquez también. Bien, vamos a leer primero la parábola y pasamos a ver la enseñanza. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, como ya hemos notado, esta parábola gira en torno a la oración. De hecho, cuando comienza el versículo de introducción, dice ahí que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, la misma Escritura ya nos dice cuál es la enseñanza central de esta parábola. Recuerda que todas las parábolas giran en torno a una o varias enseñanzas centrales. No, la parábola no es un texto que se estudia literal y que se trata de ver en cada personaje, en cada elemento, tratar de ver algo, una aplicación, algo. No, es una historia de la vida misma. En este caso era una mujer que buscaba justicia, una viuda, y se la reclamaba a un juez injusto, dice ahí. Curioso, ¿no? Que un juez sea injusto. Es paradójico. Si es juez, se supone que tiene que aplicar justicia, así que un juez tiene que ser justo, si no. Bueno, pues este juez era injusto. Esas paradojas se dan en la vida. Creyentes que dicen ser cristianos, pero no hacen las obras de Cristo. Pero aquí la enseñanza gira en torno a la oración. El pueblo de Dios es un pueblo de oración. La iglesia de Cristo es una iglesia que ora. Nosotros, hijos de Dios, tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la enseñanza. Y aquí el peso, el énfasis está en no desmayar. ¿La oración para ti es lo primero o es el último recurso? Quiero decir, cuando tienes un problema, cuando tienes circunstancias difíciles que enfrentar, ¿lo primero que haces es venir a Dios, a hablar con Él, a explicarle tu situación? ¿O primero lo intentas por tus medios y finalmente ya cuando no tienes más posibilidades, entonces recurres a Dios? O dicho de otra forma, ¿la oración forma parte de tu vida, haya problemas o no? ¿Tengas la necesidad de buscar que Dios te resuelva algo o simplemente estás bien, todo va bien, pero tu vida se basa en una relación íntima con Dios? Aquí la petición que esta mujer hacía al juez, a él le molestaba. A Dios tus oraciones no le molestan. Quiero decir con eso que te des cuenta que una parábola se interpreta de una forma en particular. No es que aquí el juez representa a Dios y la mujer, la viuda, representa al creyente. No, aquí hay una enseñanza, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque igual que una mujer que buscaba justicia e insistió tanto, y a pesar de que el juez era injusto, finalmente obtuvo lo que ella buscaba y se le hizo justicia, pues de la misma manera, imagínate si de esta forma esta mujer obtuvo algo, imagínate nosotros si nos dirigimos a nuestro Padre, que sí es un juez justo, entonces, bueno, no conseguiremos la respuesta
Dios no nos responderá, no nos hablará, no nos bendecirá. Pues esa es la enseñanza. Y es interesante esta parábola porque nos muestra lo que yo ya desde el principio en la introducción ya insistí y os repetí, que aún hay muchos cristianos que cuando estudian las parábolas o leen las parábolas tratan de ver elementos aplicables en todo, tratan de ubicar a todos los personajes buscando a quién se refiere, pero en este caso fíjate que la cosa está muy clara. Al juez le molestaba que la mujer viniese con su petición. La oración del cristiano le agrada a Dios. Nunca a Dios le molestará la oración que tú le traigas a Él. El hábito de orar es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Hace meses estuvimos haciendo una serie de estudios sobre la oración. No recuerdo cuándo fue, pero igual fue allí por el mes de mayo, quizás abril, mayo, no sé. Pasa el tiempo muy rápido. Pero nos tomamos una serie de estudios, estuvimos bastantes estudios acerca de la oración, porque es un tema siempre pendiente en la vida de los creyentes, en la Iglesia, porque el tiempo en el que vivimos no acompaña a que tengamos tiempo para orar y busquemos ese tiempo para orar. Vivimos en un tiempo en el que hay muchas distracciones y normalmente nos entretenemos en cosas que nos divierten, nos amenizan y perdemos de vista cosas esenciales. Y la oración es algo que se tiene que vivir. Si tú tratas de orar por imposición, a la fuerza, la verdad es que no vas a tener una vida de oración. Se te va a hacer muy pesado y no vas a orar. Hay que aprender a orar. Hay que buscar el acostumbrarse a orar. Si no, tenemos esa tendencia a perder esa comunión con Dios. Tenemos la tendencia a distanciarnos. Estamos en la carne y por eso es mucho más fácil las cosas que podemos ver y tocar y podemos experimentar así en la carne que las espirituales. Para andar en el espíritu necesitamos hacer un esfuerzo, porque vivimos en este cuerpo y la relación que tenemos con nuestro entorno es a través de nuestros sentidos. La vista es fundamental en esa relación, pero todos nuestros sentidos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, la vista, todo eso nos conecta con el mundo que nos rodea. Y para nosotros es lo más fácil. Es más fácil ver una película que ponerte a leer un libro. Una película te lo dan todo hecho. Solo tienes que sentarte y observar. Un libro tienes que concentrarte, tienes que poner la atención en lo que lees. Porque si no, no eres capaz de seguir la trama, el curso. Una película estás ahí viéndola y de pronto miras el móvil, de pronto alguien te dice algo y tú estás ahí viendo la película. Es más cómodo. Nos entra más así como fácilmente, nos entretiene, pero ponerte a leer un libro requiere esfuerzo, tienes que poner tu atención, tienes que estar en un entorno apropiado, que no haya cosas que te distraigan. La oración está en otro nivel. Encontrar ese momento para orar no es fácil, porque siempre hay muchas distracciones y siempre hay una gran oferta de cosas que nos entretienen y nos llevan a qué es lo que nos apetece, buscar cosas que sin mucho esfuerzo podamos estar distraídos, entretenidos. Pero ahí es donde tenemos que valorar si vale la pena el esfuerzo o no. Ahí es cuando tú tomas conciencia de la necesidad y ahí es en la medida en la que tú tienes esa visión de entender que eso es bueno para ti y es necesario, entonces tú lo vas a hacer. Mira, hay muchas cosas que hacemos, que las hacemos por placer, pero hay otras cosas que las hacemos por obligación, porque entendemos que son necesarias y son buenas para nosotros. Se supone que tú miras por tu alimentación, o sea, no comes solo lo que te apetece. Si basásemos la alimentación solo en lo que nos apetece, pues seguramente nuestra salud estaría muy afectada, debilitada. Los niños
como no son maduros y no tienen ese grado de sensatez en la que decir, bueno, no voy a hacer solo lo que me gusta, sino lo que sé que es necesario, lo que es bueno para mí, eso es lo que voy a hacer. Porque si tú a un niño le preguntas, le das la opción de que él escoja siempre lo que quiere para comer, pues te va a decir sus comidas favoritas, lo que más le guste, o pizza, o hamburguesa, o Frankfurt, o chuches ya por descontado, ¿no? Pero una dieta basada en lo que solamente en lo que a mí me gusta, no es sano. Entonces los que somos adultos, como somos más maduros, por eso decía yo, se supone, pues entonces tratamos de llevar una dieta equilibrada y comemos ensaladas, verduras, legumbres, carnes, pescados, frutas, de todo lo que sabemos que necesitamos, variedad de vitaminas, de sales minerales, de proteínas, todo aquello que necesitamos para nuestro cuerpo. A propósito, leía una noticia en la prensa que habían hecho un estudio. Ahora hay un montón de universidades, centros de investigación haciendo estudios con todo esto del COVID-19 y decían que habían detectado que habían hecho un estudio en personas contagiadas con COVID-19 y habían hecho análisis a personas que fallecieron por COVID-19, análisis de sangre y todo, y habían detectado que los fallecidos de COVID-19 y los que sufrían el COVID-19 de una forma más grave, detectaron que tenían algo en común todos, y es que carecían de vitamina K. No tenían suficiente vitamina K en su organismo. Entonces ahí siguen investigando porque creen que por el contrario, otros que o no se contagiaron o tenían la afectación muy leve, sí que en sus dietas ingerían las dosis recomendadas de vitamina K. Entonces, pues parece ser que la vitamina K es muy buena para resistir al COVID-19. De alguna forma el sistema inmunológico y nuestro cuerpo está mejor preparado. ¿Y dónde se obtiene la vitamina K? Bueno, en algunas verduras de hoja verde, en la carne de ternera, en cosas así. Si queréis más investigación, pues para eso está ahí el hermano Google, Internet, y se puede buscar. Pero nosotros nos preocupamos de lo que comemos porque tenemos la madurez de decir, bueno, voy a llevar una dieta equilibrada. Nosotros vamos a trabajar cada día porque entendemos que es necesario, es mi obligación. O sea, nosotros hacemos una serie de cosas no por gusto, las hacemos por el sentido de la responsabilidad y por la obligación. Bueno, pues orar tendría que estar dentro, en primer lugar, dentro de ese sentido de la responsabilidad, porque yo sé que es necesario para mi vida. Yo sé que es imprescindible para mi espíritu el tener una vida de oración. Necesito buscar a Dios cada día. Necesito hablar con nuestro Señor. Y además, eso me puede llevar al segundo nivel. Cuando yo entre en esa dinámica de aprender a orar, de acostumbrarme a orar, seguramente ya no tendré que obligarme. Se convertirá en algo que forme parte de mi vida y disfrutaré de ese tiempo de oración. Las personas que te pueden dar testimonio, que han aprendido a llevar vidas de oración, te van a decir que eso es así. Que llega un momento que la oración ya no se busca, es algo que simplemente está ahí presente, surge, forma parte de ti. No sabrías vivir sin tener ese tiempo de oración. Había en la ciudad, versículo 2, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Hemos dicho que el juez no es figura de Dios aquí en esta parábola, no representa a Dios. Aquí dice que era un hombre injusto que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. O sea, es todo lo contrario de lo que Dios es un contraste. O sea, no, en la parábola no es que la viuda es el creyente y viene al juez que es Dios y por pedirle, insistirle y ponerse pesada, al final el juez, en este caso Dios, va a decir, mira, te voy a responder a lo que quieres. No, esa no es la enseñanza. Y no podemos tratar de aplicar a cada personaje lo que a mí de pronto se me ocurre que podría ser.
El juez no es figura de Dios porque es todo lo contrario, más bien es un contraste. Aquí la enseñanza es esa: si un hombre injusto es capaz de responder a la oración de una viuda, aunque sea por la motivación egoísta de que, mira, me deje tranquilo y sin amor ni nada, bueno, cuánto más nuestro Dios, que es amor, es misericordioso y nuestros problemas para Él son importantes, cuánto más Él no va a tener en cuenta las oraciones de cada uno de nosotros. Y digo las oraciones, todas las oraciones que tú levantes a Dios para Él son valiosas y Él les presta la máxima atención. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, donde nos encontramos, y retrocedemos un poquito hasta el capítulo 11, mira, vamos a leer del versículo 1 al 13 y vamos a ver el contraste que estábamos diciendo aquí en esta parábola. Aquí Jesús está enseñando acerca de la oración. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bien, ¿notas el contraste también, igual que pasa en la parábola de la viuda y el juez injusto? Aquí Jesús habla de diferentes cosas. Por un lado está hablando de un amigo, y es un amigo. En este caso el juez no era amigo de la viuda, era un juez injusto, no temía a Dios ni a los hombres. Pero en este caso, recurre a su amigo. Resulta que le ha venido una visita inesperada, no se lo esperaba, es tarde por la noche y no tiene nada que ponerle de comer. Y su amigo que vive allí cerca va corriendo y llama a la puerta. Y le dice: amigo, mira, ha venido un... Se lo explica. Y dice: no, hombre, no, ahora, ¿cómo me están molestando? Estoy en la cama ya aquí con mis hijos y ahora no me puedo levantar. Pero el otro, si sigue insistiendo, se sigue llamando, se levanta y le da lo que necesita. ¿Por ser amigo? No. Como hay confianza, ya se lo dijo: no son horas, vete, déjame tranquilo. Se levanta porque está importunando. No le deja dormir, va a despertar a los niños. Después habla de nosotros como padres, que se supone que un padre pues sí trata de darle lo mejor a un hijo, pero al fin y al cabo somos imperfectos, porque el mismo Señor lo dice: vosotros, siendo pecadores, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Y el contraste vuelve a estar ahí. Si el amigo está molesto, si nosotros como padres somos pecadores, pero con todo y con eso hacemos cosas, aquellos a quien nos piden, imagínate Dios, que es todo bondad, es todo misericordia, es todo amor. ¿Cómo no nos va a dar lo bueno a nosotros? Y muy interesante que el pasaje termine diciendo: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Porque en estos pasajes de la oración siempre está el peligro de aquellos que buscan lo material
y toman la Biblia como una excusa para seguir buscando lo material. Y dicen, bueno, pues ves, si tú le pides a Dios, Dios te lo va a dar. Incluso aplican mal estas parábolas o estas enseñanzas. Ellos van a decir, mira, si tú eres perseverante en la oración, al final conseguirás lo que pides. Si tú le pides a Dios un coche nuevo, un deportivo, un coche de lujo, pídeselo, visualízalo, créetelo y pídeselo por la mañana, por la tarde, por la noche, a todas horas. Igual que la viuda, por su inoportunidad, al final el juez se lo dio, Dios te lo va a dar. No, eso no funciona así. Aquí se está enseñando que Dios te va a dar lo bueno. Si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Dará el Espíritu Santo. Eso es bueno, ¿no? El Espíritu Santo, si se lo pedimos a Dios, Dios te va a dar lo que es bueno para ti cuando se lo pides. Él no te va a dar lo malo aunque se lo pidas 1.000.000 de veces incansablemente. Nosotros a veces le damos a nuestros hijos cosas por lo pesados que se ponen pidiéndonoslas, porque ya nos provocan a perder la paciencia. Pero Dios no pierde la paciencia. O sea, le puedes pedir a Dios las veces que quieras algo, pero si es malo para ti, ten en cuenta que Dios no te lo va a dar. O sea, Dios solo te dará lo que es bueno, nunca te dará nada que te perjudique. Entonces tenemos aquí una enseñanza, una idea, hay que perseverar en la oración. Y déjame que veamos alguna enseñanza en torno a esto. Sería bueno pues que el tema de la oración, esos estudios que dimos hace tiempo, pues igual sería bueno volver a recordarlos, ¿no? Si tuvieses ocasión de ver vídeos, porque siempre tenemos esa tarea pendiente, mejorar en nuestra vida de oración. Pero decir que ser perseverante en la oración no es hacer oraciones repetitivas, no es estar ahí, Señor, y te pido, y te pido, y te pido, y te pido, repitiendo como un loro, ya ni mucho menos pues hacer, como hemos leído el Padre Nuestro, pues recitar de memoria oraciones ya hechas. No, ni mucho menos, orar es hablar con Dios. O sea, Dios quiere escuchar lo que tienes que decirle, no lo que alguien dijo. Entonces no puede usar el Padre Nuestro para hablarle a Dios, sí, como cualquier porción de la Escritura, pero no como una vana repetición, como pasa a veces en contextos religiosos, ¿no? Que el sacerdote te impone una penitencia y te dice, recita, el pecado tuyo es muy grave, recita 100 Padres Nuestros, y tú vas ahí llevando la cuenta, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o ya llevo 1, 2, 3... Eso son vanas repeticiones, Dios no escucha, porque eso no es orar, eso es parecer un loro ahí repitiendo todo el rato lo mismo. Perseverar en la oración no es hacer cosas repetitivas, huecas, sin sentido, es abrir el corazón y hablar con Dios. Tampoco es hacer reuniones de oración largas y aburridas. Sabes, en muchas iglesias las reuniones de oración no tienen éxito. Digo en muchas por no decir casi en todas. ¿Cuánta gente asiste a las reuniones de oración de las iglesias? Pocas personas, pocas. Y eso pasa casi en todos sitios. Yo lo veo, ¿no? Una vez estuve en una reunión de pastores en una iglesia y justo llegamos cuando terminaban de hacer una reunión de oración. Y entonces ya se iban las personas que fueron a la reunión de oración. 2 personas hubo en la reunión de oración. El pastor lo dijo así apesadumbrado. Hemos hecho la reunión semanal de oración, pero qué pena, solo han venido 2 personas. 2 solo. Y no es la primera vez que veo algo así. De ir a dar clases de seminario a un sitio y cuando llego yo pues están terminando una reunión de oración y sale la gente y salen esos 2, 3, 4 personas. Iglesias con 50, con 60, con 80 miembros y a la reunión de oración van 3 o 4. Bueno, yo no me creo que es que tengan todos cosas que hacer tan importantes que no puedan estar ahí. Entiendo que alguien no pueda ir por motivos puntuales, pero solo 2, 3, 4.
ahí hay un problema espiritual, evidentemente. Claro, ahí hay gente que se queja, es que las reuniones de oración son muy aburridas. Nos tiramos ahí y es cierto. Si vamos a suponer que la reunión de oración dura una hora y pico, y ahí hay un montón de gente, ¿no? Y estás ahí todos con los ojos cerrados. Y a mí me ha pasado. Cuando yo era joven iba las primeras veces a las reuniones de oración, pues iba con todo mi entusiasmo y al poco tiempo pues me di cuenta que me aburría bastante, pero no dejé de ir. Tenía sentido de la responsabilidad y siempre estuve yendo. Pero es cierto, ¿no?, que estamos ahí orando y de pronto hay hermanos que se ponen a orar y entre orar, predicar, contar sus experiencias personales, dar un repaso a la prensa, explicarnos no sé cuántas cosas, pues resulta que se están ahí 20 minutos orando una persona. Bueno, cuando lleva 1 minuto y medio, nadie le está escuchando. Todos estamos ya ahí pensando en nuestros asuntos, mañana tengo que hacer, este problema que tengo, y otros montándose ahí las películas mentales. Porque yo siempre he dicho, a las reuniones de oración hay que venir orado de casa. O sea, tú no puedes venir sin orar de tu casa, hay que venir orado ya. Porque si no, las reuniones de oración no son... tienen que ser dinámicas. La gente que orar por cosas concretas, estamos en un mismo espíritu, tiene que ser dinámico, hay que buscar que ese tiempo sea realmente de edificación. Entonces perseverar no es repetir oraciones vanas, no es hacer reuniones de oración largas y aburridas. La oración es hablar con Dios. Claro, no es lo mismo la oración en público en una reunión que tu oración privada. Cuando tú estás a solas con Dios puedes abrir tu corazón y decirle a Dios lo más íntimo, lo que tú sientes, tus dudas, tus preocupaciones. En una reunión de oración lo que hacemos es orar por cosas en común, cosas que yo comparto con mis hermanos para que oren también por mí o por casos que conozco. Orar es demostrar la confianza en Dios porque, hermano, Dios lo es todo para nosotros. Dios es todo en nuestra vida. Sin Dios estamos perdidos. No tendríamos nada. Las viudas, pues dice ahí en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda. Las viudas y los huérfanos eran las personas más vulnerables en este contexto, en los tiempos de Jesús, del Evangelio. Eran personas que estaban totalmente desprotegidas, no tenían subsidios, pagas de viudedad, ni había así organizaciones como hoy en día pues que se preocupan de atender necesidades. Eran tiempos difíciles y ser viuda o ser huérfano era realmente una tragedia. Mira cómo dice en Éxodo 22 acerca de este tema. Éxodo capítulo 22, leeremos el versículo 22 al 24. Éxodo 22, 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a ti, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. ¡Qué enseñanza tan tremenda! Dios es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia. Lo pudimos comprobar al observar a Cristo cuando vino a este mundo en las narraciones que hacen los evangelios. Si algo se caracterizó así de una forma muy notable, Jesús era en la compasión que tenía de los más necesitados. Siempre que veía a un necesitado no podía pasar de largo, no podía mirar hacia otra parte. Siempre estuvo dispuesto a ayudar, a atenderles. Entonces ese corazón misericordioso tiene que estar presente en la vida del creyente. Si yo digo que creo en Dios y que le sigo a Dios, bueno, no puedo ignorar las necesidades de las personas que me rodean.
Y hay personas muy vulnerables y hay personas que tienen gran necesidad. Yo no me puedo excusar en decir no puedo hacer nada, bueno, ya le ayudará a alguien. No, soy hijo de Dios, tengo que manifestar ese carácter de Dios. Y fíjate la comparación que hace aquí el Señor, para decirles al pueblo que tienen que ser misericordiosos con las viudas y los huérfanos, porque, repito, eran los más vulnerables. Dice, mi furor se encenderá, y os mataré, así vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. O sea, fíjate, o sea, era como decirle a la persona, ¿has considerado que quizás tu familia mañana esté en ese problema? No, es que, mira, la viuda, el huérfano, yo no puedo hacer nada, no es mi problema. Bueno, a lo mejor mañana sí lo es. Hay un principio, la regla de oro en la Biblia, que dice que hagamos con los hombres lo que nos gustaría que ellos hiciesen con nosotros. Siempre es bueno ponerte en la piel de la otra persona y pensar, si yo estuviese ahí, ¿qué es lo que me gustaría que hiciesen los demás por mí? Bueno, pues hazlo tú eso, haz tú con los demás lo que te gustaría que si tú estuvieses en sus circunstancias, los demás harían por ti. En Isaías capítulo 1, versículo 17, Isaías 1, 17, dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Vas a ver que en un montón de pasajes en la Escritura se habla de los huérfanos y las viudas, porque, repito, eran los más desprotegidos, las principales víctimas de la sociedad en los tiempos bíblicos, ya que no había nadie que se preocupase por ellos. Entonces estaban totalmente desprotegidos. Lo único que podían hacer era pedir limosna y ser vulnerables a gente malvada, quedarse expuestos a sufrir los agravios, las consecuencias de personas avaras, egoístas, malvadas, que buscasen usarlos para algún bien personal. Y en Santiago también hay una enseñanza sobre esto. En Santiago 1, 27 dice allí, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchos dicen seguir una religión. No, yo creo en Dios, yo soy miembro de una iglesia, yo ya... Pero hay religiones verdaderas y hay religiones falsas. Y la religión verdadera se caracteriza por las obras que hacemos. Por eso aquí la palabra dice la religión pura y sin mácula, la verdadera, o sea que la otra es falsa, la verdadera delante de Dios, delante de los hombres cualquiera es buena, pero delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, no es ir a hacerle una visita, no, visitarles en sus tribulaciones, quiere decir suplir las necesidades que tienen. Y además guardarse sin mancha del mundo, apartarte de todo lo que es malo, del pecado, de todo lo impuro. Volviendo allí entonces a la parábola de Lucas 18, en el versículo 3, entonces esta viuda dice, la cual venía a él. O sea, la expresión griega es continuaba viniendo. O sea, era una mujer que cada día estaba aporreando la puerta del juez. Cada día. No le importaba que le gritase el otro desde dentro, que la insultase, que no tenía nada que perder. Ella ya estaba sufriendo el agravio, estaba ya atravesando una situación muy difícil. Entonces continuaba viniendo cada día estaba ahí. Su adversario, dice, hazme justicia de mi adversario. Su adversario tenía abogados, era una persona con posición. No dice la parábola en qué estaba agraviada, porque no es el caso. O sea, aquí está Jesús refiriendo una historia que podía ser de cualquiera, le podía afectar a cualquiera en ese tiempo, pero no habla de nadie en particular. Entonces, el adversario, como dice ahí, pues
podía tener posición, podía tener dinero, podía tener abogados, podía tener recursos, pero ella no tenía nada. ¿Por qué? Porque era viuda, estaba sola, no tenía propiedades, no tenía pagas, no tenía nada. Entonces estaba totalmente sola, por eso necesitaba justicia, necesitaba que el juez le ayudase, por eso continuaba viniendo a él una y otra vez, clamando por justicia. Y dice en el versículo 4 y 5 que por un tiempo él no quiso atender sus demandas. Dice, y él no quiso por algún tiempo. O sea, quiere decir que la mujer se tiró tiempo, no dice cuánto, pero estaba ahí todos los días. Necesito que se me haga justicia. Tú eres un juez, tienes que hacerme justicia. Aquí con mi adversario. Este es el problema, analízalo, juzga. Pero este no quería. Por un tiempo, no sabemos cuánto, pero por un tiempo no quiso responder. Recuerda, el carácter de este hombre era que ni temía a Dios, ni temía a hombre. Ese era su carácter. Bueno, hay muchos hombres así, jueces también. El hecho de que uno sea juez no quiere decir que sea una persona justa. Los jueces hoy en día, ellos lo que tratan de hacer es aplicar la justicia, lo que está escrito. O sea, un juez no decide bajo su criterio, basándose en su opinión. Tiene que ceñirse a lo que está escrito. Un juez ha hecho una carrera universitaria, ha sacado su titulación, conoce las leyes a la perfección y seguramente tú has escuchado alguna vez que a veces se dan casos que traen a la justicia, que no hay precedentes, y entonces el juez lo tiene más difícil. Cuando hay un precedente, el juez ya se basa en los precedentes anteriores. Mira, en un caso similar a este, se dictó esta sentencia, entonces el juez ya tiene una base. Pero a veces no, y entonces el juez tiene que hacer un sobreesfuerzo, tiene que buscar en las leyes y los libros de leyes. Eso, no sé si hay una cosa más aburrida que leer libros de leyes. Yo cuando escucho casos de estos en las noticias, seguro que lo habrás escuchado, que si la trama Gürtel, que si el caso de corrupción de no sé qué, que si este, que si lo otro. A veces hay causas de estas abiertas, de corrupción de políticos, de malversación de fondos públicos, de no sé qué, y de pronto estás ahí escuchando las noticias y dices, y el sumario de esta causa consta de 112.000 folios. Y tú dices, ¿112.000 folios? ¿Quién se lee eso? Claro, el juez no se lo lee todo. Él tiene un equipo de juristas, hay gente ahí trabajando. Pero tú te imaginas para leerte miles de folios, todos de... ¿Y qué escriben en esos folios? Yo siempre... Es un misterio, para mí es un misterio, porque es que escriben. Yo si tuviese que juzgar, pues yo iría a lo práctico. A ver, este dinero, ¿dónde está? No, que lo cogieron de aquí y lo metieron allá, vale. Entonces, este lo cogió el dinero, sí, pues no sé qué. Arreglado, en 2 o 3 páginas lo hemos solucionado todo. Pero ¿qué es lo que escriben en tantos folios? No estoy exagerando, cuando digo ciento y pico mil folios. No recuerdo qué proceso era, pero una vez escuché un proceso que era algo así. Después no, hay otros procesos de mucho menos, 10.000 folios, 5.000 folios, pero ¿te parecen pocos? ¿Qué escriben en tantos folios? Bueno, pues no lo sé, para mí es un misterio. Como no pienso leérmelos nunca, seguirá siendo un misterio. Entonces, bueno, pues ahí este hombre ni temía a Dios ni temía a los hombres, y por ser juez no quiere decir que fuese un hombre justo. Los jueces hacen eso, aplican las leyes, y las leyes humanas son imperfectas. A veces el propio juez sabe que el acusado es culpable, pero si no se reúnen las pruebas, si no hay toda una serie de elementos, lo tiene que dejar en libertad. A veces hay algún fallo en el proceso,
Un policía cuando detiene a alguien le tiene que leer sus derechos. Si se olvida de leer sus derechos, lo tienen que soltar, tienen que dejarlo en libertad. Fíjate, la justicia, ¿no? Saben que es culpable, sí, pero nos olvidamos de leerle sus derechos. Hay que soltarle. Bueno, la justicia humana es imperfecta. Los jueces no son perfectos. Hay jueces que pueden dejarse sobornar. Hay jueces que actúan por prevaricación. La justicia humana también está corrompida. Bueno, esperamos que haya algunos justos, algunos que sí realmente sean profesionales y apliquen la justicia tal como es. Pero en este caso su motivación para hacer justicia no era su carácter, no, era la inoportunidad de la viuda. Lo que la viuda buscaba despertar en él era eso, que al final el hombre dijese, mira, voy a escucharla para que me deje tranquilo. Eso es lo que la mujer pretendía, porque este hombre ni teme a Dios ni a los hombres, entonces, ¿qué espero que haga? Por eso la mujer insistía tanto, por eso se ponía tan pesada. Por eso dice, sin embargo, versículo 5, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El hombre estaba ya viendo que, mira, se me está agotando la paciencia. Mira, estoy nervioso por esta mujer, es que ya estoy que cuando oigo que me llaman a la puerta ya me sobresalto y estoy ya ahí. Estaba dispuesto a responderle, pero no porque fuese justo, sino por la inoportunidad de ella. ¿Y acaso? El versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Y acaso, o sea, en contraste, no es de la misma manera? De la misma manera Dios os va a dar lo que le pidáis. No dice eso. Esto es importante, porque algunos entienden mal esta parábola. Algunos entienden que si quiero conseguir algo de Dios, tengo que ponerme pesado pidiéndoselo. No, eso no es lo que enseña la parábola. Da igual que tú le estés todo el día diciendo, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto. A nosotros, nuestros hijos, nos desbordan y al final decimos, toma, déjame tranquilo. Pero Dios no somos nosotros. Si tú te pones pesado pidiéndole a Dios, da igual. Dios le da un interruptor y se desconecta. No, es broma, no ocurre así. Pero a Dios no le inoportunas, a Él no le molesta, o sea, simplemente Él no te va a dar aquello que no sea su voluntad. ¿Crees que puedes cambiar la voluntad de Dios porque te pongas pesado? Eso no es lo que enseña esta parábola. Pero en el lenguaje está claro. Oí lo que dijo el juez injusto. Mira, voy a responderle, no sea que me falte ya la paciencia, viene de continuo. Bueno, pues ¿acaso Dios, una pregunta retórica, acaso Dios, o sea, y acaso es, en contraste, Dios no os va a dar lo que pidáis a sus escogidos? O sea, es un contraste, no es lo mismo. Si fuese lo mismo, la aplicación, Jesús hubiese dicho, de la misma manera, Dios os va a dar si hacéis como hizo esta viuda. Entonces, sí, esa sería la enseñanza, pero no lo es. Aquí dice, ¿y acaso? En contraste. O sea, si el hombre hizo esto siendo malo y siendo injusto y todo, o sea, pues mira, Dios que es justo, que es bueno, a quien le preocupamos, nos ama, como veríamos ahora más adelante en las enseñanzas de Pablo, si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Si nos dio lo más valioso que tenía, si nos dio aquello más importante. Mateo capítulo 21, versículo 21 y 22.
Mateo 21, 22. Ese versículo me lo aprendí de memoria cuando era recién convertido. Alguien me dijo, mira este versículo, y yo me lo aprendí de memoria porque era un versículo muy interesante. Porque dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y tú dices, vaya, pues, cuando tú eres recién convertido y lees esto, dices, wow, esto es un chollo. Espérate, que me lo leo otra vez, así lo he entendido mal. Y todo, lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Está la palabra creyendo ahí. Tú dices, bueno, no, pero yo creo. Y si no, ya me esforzaré en creer. Pero yo quiero recibir lo que le pida a Dios. Bueno, pero esto está en un contexto. Si leemos el versículo anterior, Jesús dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo está sujeto al contexto inmediato o por extensión a toda la Biblia. Y aquí se está tocando un tema, la oración. Entonces, si yo quiero saber realmente qué quiere decir este versículo, no me puedo quedar solo con esto. Tengo que considerar los otros textos en la Biblia que me hablen también de la oración. Y tengo que ver qué dicen otros versículos y contrastarlo todo. Cuando dice ahí, y todo lo que pidierais, todo, la palabra griega es pas, tal como suena, P-A-S, pas, que significa cualquiera, cada uno, o sea, y cualquiera o cada uno lo que pidiereis, en oración creyendo lo recibiréis. O sea, es una palabra que deja la puerta abierta a muchas posibilidades. Quizás no tiene la misma idea como en castellano cuando yo digo todo. Todo en castellano es, todo lo contrario a algunas cosas, todo lo incluye todo. No deja nada fuera. Entonces, yo cogería y buscaría otros textos en la Biblia, a ver qué dicen otros lugares. Porque aquí me dice que si me lo creo y se lo pido, me lo va a dar. Bueno, y entonces buscando, encontraría textos como el de Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí vuelve a hacer la misma afirmación que Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis os será hecho. Es la misma afirmación rotunda de que todo lo que tú le pidas, Dios te lo va a dar. Pero, si te das cuenta, hay condicionantes. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Mira, a veces Jesús daba una enseñanza y tenía una intención al dar esa enseñanza. Por eso, si Jesús aquí habló de la oración, no me puedo quedar solo con lo que dijo aquí. El tema de la oración es muy amplio. Quizás cuando estaba hablando aquí de la oración, su propósito era hacer énfasis en un aspecto. Pero si yo quiero tener una información correcta, amplia, entonces tengo que buscar otros textos que también hablen de eso, otras enseñanzas que haya en la Biblia de la oración. Y de pronto iré recabando datos, información, como en este caso aquí. Aquí ya contemplo que para recibir todo eso que yo pida y que Dios me ha prometido que me dará, tengo que reunir unas condiciones. Permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en mí. ¿Y qué es eso? Estar en Cristo. Permanecer es estar y quedarte. Si yo vengo aquí a mi despacho, estoy un minuto y me voy, no puedo decir que he permanecido. No, vine y me fui de seguida. Si yo estoy en Cristo, no es cuando me acuerdo, cuando tengo un problema o una necesidad. Es que mi vida está en Cristo siempre, permanezco. Y si la palabra de Cristo permanece en mí, si la palabra de Dios está dentro de mí,
No, un día me acuerdo y la leo, la estudio, escucho un estudio. No, es que constantemente estoy llenándome de ella. Entonces, todo lo que le pida a Dios, Dios me lo va a dar. ¿Y sabes por qué Dios puede afirmar eso? Porque si tú permaneces en Cristo y su palabra permanece en ti, no vas a pedir nada indebido, te lo aseguro. Yo cuando vengo a Dios a pedirle cosas, sé y no me sale el pedirle cosas vanas, porque yo sé que no es que Dios no me lo vaya a dar, es que no me sale. O sea, es que ¿cómo le voy a pedir a Dios esto o aquello, sabiendo realmente los problemas que hay en el mundo, los problemas que algunos que yo conozco tienen? ¿Cómo le voy a pedir que me dé esto, que me dé aquello, que haga esto, que haga lo otro? Cuando estás en el Señor y su palabra está llenándote por completo, tus oraciones son las adecuadas. Otro texto, por ejemplo, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera carta de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí tenemos más información acerca de la oración y cómo pedir. Y se complementa con lo otro que ya hemos leído. O sea, vimos en Mateo 21, 22, allí el énfasis está en creer. Si tú le pides a Dios algo, tienes que creer. En el texto que vimos de Juan 15, 7, vimos que el énfasis está en estar dentro del Señor, en su vida y en su palabra, tener la palabra de Dios dentro. Y en este tercer texto, el énfasis está en que si lo que pedimos forma parte de la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, ¿notas cómo se complementa la enseñanza? Si yo me quedo solo con un versículo, estoy equivocándome, estoy interpretando mal. Esa no es toda la enseñanza que la Biblia me da acerca de la oración. La palabra de Dios me enseña mucho más sobre eso. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es su voluntad? Todo aquello que es bueno para tu vida. Todo aquello que Dios quiere hacer en tu vida es bueno para ti. Entonces pídele cosas buenas, Dios te las va a dar, Dios te va a responder. Allí en la parábola decía que esta mujer venía al juez de día y de noche. Dice, venía de día y de noche. Y el Señor dijo, ¿se tardará en responderles? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Estoy leyendo el versículo 7. ¿Se tardará en responderles? De día y de noche. Eso es lo que tendría que ser la oración en nuestra vida. Algo constante, a todas horas, de día y de noche. Y Dios no se tardará en responder, Dios responde. Algunos le piden a Dios cosas y parece que Dios no responde. Y algunos piensan, Dios tarda en responder. Mira, siempre hemos dicho que cuando oramos a Dios, la oración puede tener un sí, puede tener un no, puede tener un espera. O sea, son las tres formas posibles en las que Dios va a responder tu oración. Dios te puede decir sí a tu oración. Sí, es mi voluntad. Sí, yo te lo quiero dar. Pero hay otra parte que puede ser espera. No es el momento. Todo tiene su tiempo. Y las cosas Dios nos las va a dar en el momento más adecuado, en su instante oportuno. Entonces Dios a veces dice, espera. Y la espera a veces es difícil, porque esperar no nos gusta nunca. Pero Dios también puede responder que no. Pablo le pidió 3 veces, quítame el aguijón, y Dios le dijo que no. Le dijo, bástate mi gracia. O sea, es mi voluntad que tengas el aguijón en tu carne. Entonces Dios siempre tiene el momento. Dios siempre tiene el instante. Tú ya tienes tu ticket, tienes la entrada, pero hasta el día, la fecha en la que se hace la obra o el concierto, lo que sea, no puedes ir.
aunque tú tengas prisa, es que yo ya estoy deseando ir a este concierto cristiano, ya tengo mi entrada. Sí, pero hasta que no sea la fecha y la hora no lo vas a recibir lo que tienes. Tú ya tienes, está concedido. El Señor te puede decir, sí, eso ya es tuyo, pero aún no es el momento, aún no es el tiempo. Y qué interesante cómo termina esta parábola. Os digo, versículo 8, que pronto les hará justicia. Dios siempre va a responder, siempre, Él sí es el juez justo, Él va a responder siempre con justicia. Pero fíjate cómo acaba la enseñanza de Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vaya. ¿Y esto qué tiene que ver con lo anterior? Me sorprende, ¿no? De pronto, la interrogación que deja Jesús ahí en el aire. Cuando Cristo venga, su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Aquí en Lucas, donde estamos, en el capítulo 17, un poquito más atrás, del versículo 22 al 36, está en el contexto. Para entender esta parábola mejor, vemos el contexto, y ahí Jesús está hablando de la venida del reino, y dice en el versículo 22 del capítulo anterior, 17, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, y ahí viene la parábola. ¿Entiendes ahora el por qué termina la parábola diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Si no leemos el contexto no entendemos el por qué. De hecho, esta parábola Jesús se la refirió en relación a los últimos tiempos, a su venida, en la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, dicho de otra manera, para nosotros esta parábola tiene más enseñanza, la tenemos que tomar más en serio que en aquellos tiempos o que en cualquier otra época, porque muy probablemente nosotros vivimos los tiempos del fin. Y la necesidad de orar siempre y no desmayar es por lo que él ha dicho en su contexto. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, que el mundo vive afanado por las cosas puramente materiales. Comían, bebían, se casaban y se tomaban en casamiento, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Está describiendo este tiempo Jesús. Él sabía lo que iban a ser los últimos tiempos, para él no era un misterio. No podía utilizar palabras del siglo XXI, tenía que utilizar palabras de su época, porque ahí había gente escuchando
y muchos otros en la historia lo iban a seguir escuchando y tenían que entender. Pero está describiendo este tiempo. Mira, piensa, otra vez voy a repetir y piensa lo que dice. Como los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Después dice, como los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Eso es lo que le preocupa al ser humano y a los cristianos. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Comprar, vender, comer bien y beber bien, plantar, edificar, o sea, trabajar, construir, seguir edificando nuestra vida en esta tierra. Adquirir comodidades, bienestar, disfrutar de la vida, el comer y el beber, está ahí tipificando el disfrute. Bueno, pues por eso Jesús dio esta parábola, porque necesitamos desconectar de ese carácter mundano y estar cerca de Dios, deseando que se haga la justicia de Dios. ¿Recuerdas? Hágase tu voluntad. Eso es buscar la justicia. Y la causa es esa, porque cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Si realmente vivimos los últimos tiempos y el Señor viene pronto, esta pregunta es para nosotros. ¿Hallará el Señor fe en la tierra? ¿Tienes fe, hermano? Recuerda que tener fe es vivir en consecuencia. Y si tu respuesta es sí, la mía sí, claro, puedes responder. Sí, tengo fe. Busco a Dios, me esfuerzo, quiero ser mejor para Él. Quiero desprenderme de las cosas del mundo cada día más y más y llenarme de las cosas que vienen de Él. Pero y fuera de este pequeño grupo que estamos aquí y otros grupos que hay diseminados por todo el mundo, ¿hay fe en la tierra? ¿Fe en Dios? ¿Fe en su obra? ¿En la cruz? ¿En Jesucristo? Este es un mundo incrédulo. Es un mundo vacío, un mundo hueco. Es un mundo que solo vive egoístamente, pensando cada uno en sí mismo. No le importa nada lo de los demás. No hay preocupación en el corazón del ser humano de pensar, ¿existe Dios? Y si lo existe, ¿qué es lo que quiere de mi vida? ¿Acaso Dios quiere comunicarse con nosotros? En Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3, Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y un poquito más adelante, en el versículo 11 y 12, dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel tiene una visión de los últimos tiempos. Y Daniel queda realmente tocado, queda ahí, dice que ni comía ni bebía, estaba en la casa del rey, podía comer manjares, pero ni tenía hambre, ni comía. Dice que 3 semanas estuvo pidiéndole a Dios, Señor, respóndeme esta visión que he tenido, esto que me quieres mostrar, Señor, esto, ahí estaba una situación difícil para Daniel. Y 3 semanas estuvo así. Y a las 3 semanas, entonces él tiene la respuesta. Viene el ángel de Dios con una respuesta para Daniel. Y le dice esto, lo que hemos leído. En el momento que tú oraste, tus palabras fueron oídas. Y yo he sido enviado con la respuesta.
Pero la respuesta tardó en llegar. Quiero que entiendas que cuando oramos a Dios, tus palabras Dios las oye. Antes decíamos, Dios te puede responder sí, no o espera. A veces la respuesta viene, pero esto no es así. Yo quiero ya todas las cosas, ya. Daniel era un hombre amado por Dios. Y desde el primer día fueron oídas sus palabras. Varón muy amado, le dice, versículo 11. Tus palabras fueron escuchadas. En el versículo 13 está la respuesta. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahí está la respuesta. ¿Por qué tardó la oración, la respuesta, la contestación en llegar? Porque en el mundo espiritual hay muchas cosas. Y en este caso la respuesta tardó en llegar 21 días, 3 semanas. Porque Satanás se oponía a que este ángel viniese con la respuesta para Daniel. Y tuvo que intervenir el arcángel Miguel para que al final la respuesta llegase. Hay muchas cosas que desconocemos en el mundo espiritual. Todo está sujeto al final a la voluntad de Dios, ¿eh? No es que siempre, no tengas miedo de que a ver si no me va a contestar Dios porque Satanás se opondrá y al final no me llega la respuesta. No es esa la idea. Aquí hay una enseñanza, la respuesta va en camino, hay oposición. Y fíjate, el arcángel Miguel intervino, o sea, la oración de Daniel movió los ejércitos de los cielos, tanto de los ejércitos caídos como de los de Dios. O sea, tus oraciones no somos conscientes de la dimensión que tienen. A veces oras y tu oración provoca algo cósmico y no tenemos ni idea porque no lo estamos viendo. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, los postreros días. A causa de tus palabras yo he venido. Hermano, ¿qué es lo que mueve nuestras oraciones en los cielos? Insospechado. Pero cuando tú oras, escúchame bien, cuando tú oras, aunque no lo veas, ocurren cosas y cosas grandiosas. Los grandes hombres de la Biblia eran hombres de fe y de oración. Y las maravillas que ocurrieron a su alrededor eran porque eran hombres de fe y de oración. Daniel habló de los postreros tiempos. Estamos estudiando la serie sobre el libro de Apocalipsis. Y aquí la pregunta de Jesús fue esta. ¿Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Hermanos, nuestra fe está amenazada, está atacada constantemente. Vivimos en un mundo puramente materialista. Cuando una persona es tan materialista no necesita la fe desaparece. Los cristianos necesitamos seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. De ahí la necesidad de orar siempre y no desmayar. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Un día más y hemos visto una nueva parábola. Así que, queridos, tenemos una misión por delante. Vivimos los últimos tiempos y necesitamos ser efectivos 100%. Depender de la fuerza del Señor 100%. Así que nuestras vidas tienen que ser, como nunca, vidas de oración. Mañana es viernes, otra semana llegamos al final ya, tenemos el fin de semana a la vista y como todos los viernes quiero recordaros que el estudio será a las 6 de la tarde. Siempre hay algunos despistados por ahí. Alguno ya cuando estoy acabando el estudio se conecta y dice, ay, perdón que no me di cuenta. Estáis perdonados todos. Lo bueno es que como queda grabado, lo podéis ver cuando os convenga, cuando os vaya bien. Pero si tienes ocasión y puedes, a las 6. A las 6 yo estaré aquí y espero
poder ver a unos cuantos de vosotros. Que el Señor os bendiga, os cuide, que esté con vosotros siempre, os amo con el amor del Señor. Y queridos hermanos, mañana estaré impaciente en volver a veros para seguir estudiando juntos la palabra del Señor. En principio, si no pasa nada extraño, estudiaríamos hermenéutica bíblica, que es lo que solemos hacer los viernes. Así que un fuerte abrazo, mis queridos, un abrazo pero fuerte, fuerte, como diría Juan Varela, mi querido hermano Juan Varela, un abrazo apretado. O como diría mi querido hermano Benji Gálvez, un abrazo de oso panda. Pues así. Hasta mañana, si Dios quiere.